Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal están? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Todo bien también? Qué bueno. ¿Qué tal les fue el martes en la clase presencial? Bien, profe, se fue una reemplazante. Nos Sí, sorprendieron. sí, tuve ya un compromiso previo, justamente ya había hablado con Héctor, entonces me dijo que no había inconvenientes y es que mandaba una reemplazante. Pero súper bien la profe. Muy genial también, ¿eh? Qué bueno. Ella fue mi profesora, ella fue ¿En mi, serio, profe? sí, ella fue mi docente. Se me trabó mi Qué computadora. bueno. ¿Les aparece el PowerPoint? Sí, profe. Espera que voy a volver a salir porque se me trabó. Buenas tardes, compañera Tere, compañera Vania. Ahí está. Bueno, em, en este caso, como estábamos viendo dentro de nuestra plataforma para la materia de psicología de la violencia, no tenemos plataforma habilitada. Entonces, nuestras actividades nosotros vamos a estar entregando en clase. Como yo les había comentado también para esta materia, ¿verdad? Sabemos que es un proceso, entonces las tareas que nosotros realizamos durante las clases, ¿verdad? Suman para lo que va a ser nuestro trabajo práctico en este caso, ¿sí? Eh, Hay compañeros que me mandaron al correo, entonces yo lo que les voy a pedir es que si es que pueden imprimir el trabajo que hicieron y de ahora en adelante, entonces, si tenemos la posibilidad de hacer a computadora e imprimir, podemos hacerlo, o bien podemos hacer a mano en nuestro cuaderno o en hojas blancas para ir entregando, ¿sí? Entonces, para Ok, que... profe. Vale. Profe, permiso. ¿Qué tal, compañera? Te escuchamos. Profe, ¿sabes Sí. que Héctor a mí me había dicho que por ahí nos iban a habilitar la plataforma para poder alzar los trabajos? No sabe nada de eso. La verdad que él me estuvo comentando lo mismo, de que iba a ver si es que se iba a estar habilitando, pero hasta ahora todavía no nos está respondiendo. Creo que está con mucho trabajo, entonces mañana voy a estar consultando, ya que voy a estar de manera presencial por la universidad, entonces ahí voy a estar consultando nuevamente. Pero mientras tanto, les voy a pedir que de igual manera vayan realizando. Si quieren hacerlo como dije a computadora, pueden hacerlo, luego a la hora de entregar pueden imprimir o bien hacen en el cuaderno las actividades, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Ya tenemos habilitada la plataforma, no sé si es que ya ingresaron, ya estuvieron visualizando. Yo ya he visto, profe. No hay todavía tarea por ahora. Sí, ya hay tarea. ¿En El día de hoy serio? estuve, sí, estuve habilitando. Ya están habilitadas la tarea de la unidad número uno. Ok, Ya. profe. No se olviden también que dentro de la plataforma tenemos que marcar nuestra asistencia. Esto va a estar habilitado a partir de las 17:50 hasta las 21:30. Ahora, si ustedes ingresan dentro de la plataforma, ya pueden entrar a marcar lo que sería su asistencia, ¿sí? También tenemos nuestro foro de presentación. Por más que nosotros ya nos conocemos de semestres anteriores, de igual manera tenemos que interactuar dentro de nuestra plataforma. Entonces les voy a pedir que por favor ingresen y completen también lo que sería el foro de presentación. Bueno, como lo estaba comentando, la unidad número uno ya está habilitada. Yo ya estuve alzando lo que sería el material de lectura obligatoria. También estuve habilitando dos actividades. Entonces, para que puedan entrar, completar, como les había clase anterior, ya que estuve habilitando el día de hoy, hasta el 8 de septiembre tienen tiempo de lograr un total de puntos en cuanto a las actividades. Pero de igual manera, esto está habilitado hasta el día del examen final, que es el 12 de diciembre.
solamente que ya estaría restando puntos por puntualidad y responsabilidad. Bueno, como habíamos hablado en la clase anterior, nuestra unidad número 1 estamos hablando acerca de lo que es la psicología del trabajo. Dice la psicología laboral, también llamada psicología del trabajo, y las organizaciones se encargan del estudio de los procesos psicológicos y conductuales de las personas en el contexto de una empresa. Hoy por hoy nos damos cuenta, ¿verdad?, de que la función que cumple el psicólogo es muy amplia. Esto no es solamente en el área laboral, no es solamente en el área clínico o educacional, que son las 3 áreas más conocidas, sino que en cada área de la psicología es como que nuestro trabajo se fue ampliando. Cuando hablamos de psicología laboral, automáticamente es como que relacionamos con el área de recursos humanos o talento humano, ¿verdad? Específicamente, conocemos que la función en esa área es la de selección de personal. O de repente, también como se le suele decir, la captación de talentos, ¿verdad? Que es lo que anteriormente se limitaba a nuestra función. Pero como dije, hoy por hoy nuestro campo es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque ya la empresa va reconociendo, por así decirlo, ¿verdad? También que cuáles son nuestras funciones, qué tan capacitados estamos, ¿verdad? Para de repente ir desarrollando diversas actividades. Por ejemplo, como estábamos también hablando en la clase anterior, estamos evaluando constantemente también el rendimiento del personal que también se desempeña en el puesto que está ocupando. No es solamente seleccionarle, ponerle en un puesto y mantenerle ahí, sino que también cada 6 meses o cada 3 meses se hace una evaluación para ver qué tan bien está rindiendo esa persona en el puesto en el que está ocupando. Si es que realmente el perfil era el correcto, por así decirlo, en cuanto a las funciones que está desempeñando. Vemos de qué manera podemos formar grupos, cuáles son de repente las personas que tienen esa capacidad de trabajar en equipo. Hay personas que no pueden trabajar en equipo, entonces de repente, ¿verdad? De acuerdo a eso también vemos cuál es la función que puede cumplir dentro de la empresa. Puede que esté muy capacitada, por así decirlo, para un área específico, para el área de contaduría o de marketing, pero no tiene esa habilidad de trabajar en equipo. Entonces vemos también de qué manera trabajar eso con la persona de manera individual y también de manera grupal dentro de la empresa. Entonces no es solamente encargarnos hoy por hoy de buscar, por así decirlo, ¿verdad?, a nuevas personas que vayan ocupando las vacantes disponibles dentro de la empresa, sino ver también de que de que las personas que se van incorporando puedan trabajar en equipo, puedan desempeñarse, de repente, ¿verdad?, de que puedan trabajar bajo presión, o de repente ver cómo disminuir esa presión dentro de la empresa, ver cómo mejorar también el bienestar laboral de los trabajadores. Como dije, también estamos, por así decirlo, relacionados al área de marketing. Vemos cuáles son las estrategias comerciales que pueden de repente captar más la atención del consumidor. De repente vemos cuáles son los colores que llaman más la atención, cuáles son los productos que se están consumiendo y cómo llamar la atención del consumidor para que elijan nuestro producto, por así decirlo, qué tipo de propaganda debemos lanzar, qué tipo de publicidad debemos de utilizar. De repente si van a ver personas que aparecen en el comercial, cuál es el perfil de la persona que tiene que aparecer en el comercial. Entonces, todo eso también entra dentro de lo que es el trabajo del psicólogo laboral.
pero esto siempre va a depender mucho de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? Y de repente también cuáles son los límites que me pone la empresa que me está contratando. Muchas veces no, nos contratan para una tarea en específico. Muchas veces es como que nosotros vemos que la empresa tiene otras necesidades en las cuales nosotros podemos también desarrollarnos y podemos crear también lo que son los proyectos que se puedan llevar a cabo dentro de esa empresa. Dice, los psicólogos laborales se involucran en una amplia gama de actividades que abarcan áreas tales como la contratación y selección del personal, gestión de personal, mejora del rendimiento de cada trabajador, entorno de trabajo y ergonomía, trabajo empresarial organizacional, consultoría, investigación en el entorno laboral, resolución de conflictos. En contratación y selección, los psicólogos laborales también debemos de ver de qué manera nosotros vamos a identificar, de qué manera nosotros vamos a atraer nuevos candidatos, cuáles de repente son las habilidades y las capacidades que está necesitando mi empresa para cubrir ciertas vacantes. Compañero Ever, no sé si es que estás levantando la mano. Sí, Sí. sí, profe, estaba levantando. Es con respecto a lo que serían la actividad que realiza un psicólogo laboral. En capacitación no incluiría lo que es la parte de recursos humanos, profe. Sí, entramos también para capacitar. Esa Incluye no era también, mi duda. ¿verdad? Profe, Sí, profe, ¿ves que esto de trabajar bajo presión, eso sería la explotación que hace una empresa del trabajador, ¿verdad? Por lo general a veces te piden un perfil de la persona que está capacitada para trabajar bajo presión, ¿verdad? Esas son las empresas que piden gente para explotar, ¿verdad? Porque ningún trabajador tendría que trabajar bajo presión. Sin embargo, hay empresas así que son negreras, por decirlo de alguna manera, y que piden eso, entonces dan más horas laborales y menos sueldo, ¿verdad, profe? sí. Muchas empresas también consultan para ver si la persona puede trabajar bajo presión, porque de repente hay ciertas problemáticas que pueden surgir dentro de la empresa, las cuales sugiere que la persona que esté en X cargo tenga la habilidad de solucionar eso. Y hay muchas veces donde la persona se siente bajo presión cuando surge algún inconveniente y no sabe de qué manera actuar, de qué manera resolver, por así decirlo, las problemáticas. Por eso es que muchas veces tenemos que ver también si es que la persona puede o no va a trabajar bajo presión. Porque si es que está de repente a cargo de un departamento X, y de repente hay algún conflicto entre los trabajadores que están a su cargo, tiene que saber de qué manera solucionar, tiene que saber de qué manera afrontar esa situación, como dije, pensar primeramente de manera asertiva cuál puede ser una solución y no de repente la persona que está a cargo desesperarse. O de repente, como dije, también sirve para que la persona pueda ser un buen líder. Porque como sabemos, el líder tiene que poder orientarle a todos hacia una meta en común, por así decirlo, poder guiarles y orientarles a todos. Entonces, si la persona se siente muy presionado porque de repente hay otras personas que están a su cargo, que de repente no se están desempeñando bien y es como que trata nada más de cubrirlo otra vez, entonces no va a ser muy útil, por así decirlo, también para la empresa. Es por esa razón también que algunas vacantes requieren de que la persona pueda trabajar bajo presión. Pero también existe, ¿verdad? Como dice la compañera Teresita, empresas donde dice, necesito saber si la persona puede trabajar bajo presión, porque acá hay que trabajar horas extras, el famoso poniéndose la camiseta de la empresa nada más. Entonces son situaciones también, ¿verdad? ¿Y de qué manera nosotros vamos a, por así decirlo,
reconocer cuáles son las habilidades o capacidades que tienen los candidatos. A ver si me pueden responder. Y están los test, profe, de Están diagnóstico, ustedes. los test psicométricos, para Sí. cierto tipo de habilidades. Profe, ¿puedes repetir, porfa, la pregunta? Sí, ¿de qué manera nosotros podemos saber si es que de repente una persona tiene las habilidades o las capacidades necesarias para ocupar una vacante dentro de la empresa? También estaría el perfil, profe. Un perfil. Sí, profe. Sí, Sí, hay test específicos, ¿verdad? Que justamente te dan, así como dice, ver ese perfil de la persona, que si la persona, de repente, por ejemplo, se pide el perfil como para un director, ¿verdad? Una persona que tenga el perfil de un empleado no puede, o sea, no va a estar capacitado según el test que le hagas para eso. Y también al revés, ¿verdad? Un director tampoco va a tener los requisitos que necesita una persona de menor rango. O sea, según la personalidad de la persona se hace el test. sí. Justamente nosotros tenemos que de repente diseñar cuál va a ser nuestro plan, por así decirlo, de evaluación. Cuáles van a ser, primeramente, seleccionar cuáles van a ser las pruebas psicológicas que nosotros vamos a aplicarle a la persona. Después también podemos ir creando ciertos ejercicios que nos ayuden a nosotros para tener más información de cómo va a reaccionar o actuar el candidato ante cierta situación. Y tenemos que, por sobre todo, ver, ¿verdad?, de que las estrategias que nosotros utilicemos en este proceso, por así decirlo, de selección, sea justo para todos los candidatos. Porque sabemos bien también que cada candidato es diferente, porque cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Nos desenvolvemos de manera diferente, entonces tiene que ser, eh, por así decirlo, justo y equilibrado para poder evaluar a todos los candidatos, sin dejar de lado, obviamente, nuestros criterios de evaluación que vayan acorde, ¿verdad?, al perfil que nosotros estamos requiriendo. ¿Cuál es el perfil del profesional? Primeramente, que tiene que ser un investigador, tiene que tener un fuerte interés por la forma de pensar y actuar de los niños. Creo que acá en esta palabra me equivoqué, porque no creo que sea de los niños, ¿verdad? Un enfoque lógico y metódico para la resolución de problemas, excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales, y adoptar un trato tranquilo y profesional en todo momento. Como dije, nosotros tenemos que tener primeramente esa capacidad de poder escucharle a los demás. Tenemos que poder mantener, por así decirlo, una buena comunicación con los empleados. Cada tanto, si la empresa de repente nos pide que nosotros estemos evaluándoles, entonces nosotros tenemos que comunicarle también a ellos del por qué nosotros le estamos evaluando, cuáles son de repente los test que vamos a utilizar y saber comunicar los resultados. Sí o sí tenemos, ellos tienen que tener conocimiento de qué es lo que les salió, por así decirlo. Sí o sí tenemos que comunicar ese informe. No porque la empresa nos pide, solamente a la empresa tenemos que proveerle, sino que nosotros, nuestro trato también es con la persona. Entonces, tenemos que de repente ponerles en primer lugar a los trabajadores también, y no por eso de repente descuidar nuestra labor como psicólogo y solamente proveer, como dije, esa información a la empresa. Como ustedes saben, nosotros cerramos ese ciclo al entregar el informe. Entonces nosotros no podemos evaluarle a los trabajadores y no darle o no comunicarle los resultados. Tenemos que también, por así decirlo, por más que sean muchos trabajadores, tenemos que tener esa
paciencia también por ellos y no de repente que surge de repente algún inconveniente y es como que nos exaltamos porque también somos humanos, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que comprender en qué situación, ante qué situación nos encontramos y que primero que todo, ¿verdad? Nosotros somos los profesionales. Entonces, de repente, tenemos que saber ser pacientes, tenemos que poder pensar de manera asertiva, dejar también un poco de lado los prejuicios, ¿verdad? De repente, si es que nosotros vemos que hay esa necesidad en la empresa de que tenemos que trabajar con otros profesionales porque, como dije, existe esa necesidad y para una mejora requiere únicamente de que trabajemos con otros profesionales, entonces, bueno, poder ser profesionales y trabajar con otros profesionales, como dije, si visualizamos una problemática donde de repente ellos necesiten de un clínico, por así decirlo, o de repente si necesitan de algún nutricionista. Entonces, ver también de qué manera nosotros podemos apoyar a los demás profesionales con la información que nosotros ya poseemos, de repente no tener miedo de derivar muchas veces los casos, porque si bien somos psicólogos en el área laboral, también hacemos consultorio, pero muchas veces el tiempo es como que nos falta más tiempo para poder atenderles a todos, entonces no tener miedo también de derivar si es que el caso lo requiere, porque hay problemas que nosotros no vamos a poder solucionar en 15 o 20 minutos que la empresa le dé tiempo al trabajador de consultar, por así decirlo. Entonces, saber de qué manera nosotros podemos ayudarle también al trabajador, no ponerle límites por el hecho de que nosotros no vamos a poder de repente ayudarle, sino que por eso justamente, porque nosotros no vamos a poder ayudarle, brindarle opciones que le puedan ayudar, que le puedan hacer sentirse mejor, que puedan mejorar de repente su calidad de vida también, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos establecer ese vínculo de confianza, de repente de poder proporcionarle, como dije, ¿verdad? Cierta información si ellos requieren. Por eso es importante también que nosotros cuando tenemos un caso siempre tengamos, como dice nuestro primer punto, el afán investigador de investigar más sobre eso para poder brindarle toda la información correspondiente a la persona. Capaz, como dije, no podamos o no tengamos el tiempo suficiente para poder ayudarle nosotros mismos, pero brindarle esa información y opciones de dónde puede buscar ayuda. ¿Cuáles son las competencias que debe de tener un psicólogo en el área laboral? Primeramente, que tiene que tener una actitud positiva. Tenemos que actualizar siempre nuestros registros, tenemos que ser amables, tenemos que tener una actitud para gestionar el tiempo, actitud para la escucha, para negociar, para redactar informes y ser bien organizados. Como dije, lo más importante siempre es ganarnos la confianza de los demás. Tenemos que saber de qué manera trabajar en equipo por un bien común. De repente, hacer que ellos sientan empatía entre sí, saber y comprender de repente cómo se siente el compañero, cómo se sienten los demás, que puedan ir interpretando también ciertas situaciones, ¿verdad? Primero que nada, nosotros tenemos que saber también mantener la calma, plantear siempre posibles soluciones, ¿verdad? Tenemos que tener esa actitud positiva siempre de que todo se va a resolver, ¿verdad? Si hay de repente personas agresivas o personas que son más difíciles de tratar, entonces debemos de buscar la manera para poder comunicarnos con ellos, siempre manteniéndonos nosotros como profesionales que somos de manera educada, tenemos que saber ser empáticos, pero siempre con el respeto, ¿verdad? Tenemos que saber ser discretos y sobre todo abrirnos a que vamos a estar trabajando con una variedad de tipos de personas, por así decirlo. Entonces tenemos que saber ser flexibles también. Los registros siempre tenemos que mantener
actualizados. Siempre vamos a tener información nueva. Seguramente que, bueno, creo que conmigo el semestre anterior también era que trabajamos con estudio de casos, no sé si me equivoco. Compañeros. Sí, profe, tuvimos contigo psicología en los grupos. Bueno, cuando hacemos lo que son los análisis de casos, por ejemplo, tenemos lo que son las historias de la persona y hacemos de esa historia el análisis, ¿verdad? Y así también nosotros tenemos que tener una historia resumida de cada trabajador para poder conocerle siempre y saber de qué manera van avanzando, de repente si hay síntomas que se van presentando, de repente si vemos algunos cambios que nos llaman la atención, entonces para tener todo esto en un registro, de repente para ver el tiempo que duró dicha actitud en la persona, de repente la intensidad. Entonces nosotros tenemos todo esto en un registro. Ser amables, como dije, justamente para poder ganarnos, por así decirlo, la confianza de la persona. Gestionar el tiempo, porque nosotros no podemos de repente proporcionarle más tiempo a una persona que a otra. No podemos estar 15 minutos con uno y 1 hora con el siguiente, por así decirlo. Entonces tenemos que saber gestionar, saber cuándo, de repente, si es que la persona, como dije anteriormente, necesita un profesional que le esté ayudando más de lo que nosotros podemos, entonces saber en qué momento derivar. Entonces para eso también es muy importante que nosotros escuchemos lo que nos está transmitiendo el paciente. Y al decir qué nos transmite el paciente, muchas veces utilizamos lo que son los test, ¿verdad? Pero tenemos que saber hacer una buena anamnesis y por sobre todo tenemos que saber observar. Mucho nos dice una persona de los gestos que realiza, el tono de voz que utiliza, la postura que adoptan, de repente si tiene o no algún tic nervioso. Entonces eso también nos proporciona información. Diferencias entre el psicólogo del trabajo y el profesional de los recursos humanos. Es frecuente referirse al psicólogo organizacional como el profesional de los recursos humanos cuando son cosas distintas. ¿Por qué consideran que son cosas distintas, compañeros? Profe, ¿puedo repetir otra vez? Mi internet no es inestable, me dice, y no entendí. Sí. ¿Por qué consideran que existe una diferencia entre el psicólogo del trabajo y el profesional de recursos humanos? Profe, ¿puedo hablar? Sí, puedes hablar. El psicólogo de trabajo es el que realiza su labor, ¿verdad? Haciendo los test, viendo el perfil de la persona, si es que es apta o no para el cargo que va a ocupar. El de Sí. recursos humanos, sin embargo, gestiona más bien la documentación referente a los trabajadores de la empresa. Esa es la diferencia. Y el de recursos humanos tampoco tiene la preparación que tiene un psicólogo, sin desmeritarle, ¿verdad? Y el psicólogo tampoco maneja algunas cosas que maneja el jefe de personal, por ejemplo, que sería el de recursos humanos. Exactamente. Como dice la compañera Teresita, el psicólogo laboral es un psicólogo que se especializó en el campo laboral o de las organizaciones o del trabajo. En cambio, un profesional de recursos humanos puede o puede que no tenga esa formación como psicólogo. Nosotros más bien nos centramos, como dice también, en cómo vamos a hacer la selección del personal, cómo vamos a capacitarles, mantenerles motivados y muchas veces el profesional de recursos humanos puede que sea un administrativo, un administrador de empresas, donde maneje más los papeleos, las nóminas, por así decirlo también, ¿verdad? Que se encargue más de las negociaciones, ¿verdad?
que es un área que de repente puede que desconozcamos, puede que tengamos también cierta capacitación, ¿verdad? Pero ellos tienen mejor formación en cuanto a eso, en cuanto a los papeles, por así decirlo. Dice, la psicología en el trabajo consigue mejorar el ambiente laboral y el espíritu de equipo. Gracias a las técnicas de psicología se puede trabajar en estrechar, vínculos profesionales y trazar, mejores relaciones laborales. Entonces, más allá de ayudar, por decirlo así, ¿verdad?, a los trabajadores a gestionar su estrés, el psicólogo puede también ayudar a detectar cuál es la fuente, por así decirlo, del problema que existe dentro de una empresa. Ver en qué puesto de repente o ante qué situación el trabajador está más expuesto a ciertos factores que puedan hacer que este presente estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? O cualquier riesgo, ¿verdad?, de que pueda poner en peligro, por así decirlo, su salud mental. Vemos cuáles son las áreas que de repente necesitan o que la persona de repente esté más expuesta a trabajar bajo presión. De repente vemos cómo podemos disminuir estos riesgos, cómo podemos capacitarle a ellos, como dije, mantenerles motivados a ellos, porque tenemos que tener en cuenta que, ante todo, como dije, son personas y que muchas veces también, por más que pasen la mayor parte del día en su lugar de trabajo, tenemos que tener en cuenta que ellos también tienen una vida, ¿verdad?, fuera del puesto de trabajo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que los trabajadores se sientan bien en su lugar de trabajo, que de repente ellos se sientan cómodos, que sea un ambiente favorable para que ellos se puedan desempeñar. De repente también ver de qué manera la empresa puede ayudarle a ellos, ¿verdad?, a que puedan crecer de manera personal, profesional, qué beneficios le puede ofrecer, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, podemos ir creando ciertos planeamientos o ciertos proyectos que nosotros podamos, ¿verdad?, llevar a cabo dentro de la empresa para que puedan mejorar esto. Siempre buscando, ¿verdad?, que mejore o que se puedan, o que por lo menos puedan tener una calidad de vida favorable los trabajadores en su puesto laboral. ¿Cuáles serían también algunas de las funciones, por así decirlo, ¿verdad?, que ustedes consideran que de repente no estuve nombrando, pero que entra dentro de nuestras funciones? Como había mencionado hace rato, profe, la parte de lo que es la capacitación. No, Sí, lo que me parece importante, que no exactamente. estaba. Sí, capacitarles, podemos crear, o sea, primeramente identificar cuál es la necesidad que tiene nuestra empresa en cuanto a en qué área de repente nosotros podemos capacitarle, ¿verdad? De repente hay capacitaciones también para poder manejar de repente algunos síntomas, como dije, relacionados a ciertos factores psicosociales, ¿verdad? De qué manera manejar la ira y demás, solo ver qué se suele hacer también. También podemos crear lo que son los grupos de apoyo dentro del trabajo, crear de repente proyectos que puedan promover también ciertos espacios donde ellos puedan divertirse, ciertos momentos de ocio. De repente, ahora suelo ver que hay muchísimo esto de que las empresas hacen su torneo, Copa fulanito, ¿verdad?, el nombre de la empresa, donde hay torneos largos, donde ellos juegan fútbol o vóley o de repente el simple hecho de recrearse juntos, ¿verdad?, que promueve también el que estén socializando, interactuando, conocerse de repente, ¿verdad?, que también esto ayuda después al momento de estar trabajando en equipo, ¿verdad? Profe, Sí,
Profe, por ejemplo, también de repente pues surgen así algunos problemas en la empresa. Entonces se puede plantear para hacer un curso de resolución de conflictos, ¿verdad? Ir viendo qué es lo que necesita el personal y de acuerdo a eso ir trabajando en eso que el personal está necesitando, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que hacer cierta observación más que nada a los trabajadores también. Observarle de cómo se están desempeñando, cómo es que están trabajando en equipo, ver de repente cuántos conflictos hubo en el mes, cuáles fueron las razones, ¿verdad? Entonces, para ir creando de acuerdo a eso nuestro plan de trabajo, ¿verdad? Sí, te escuchamos, a ver. Para agregar nomás, profe, que también eso incluiría en lo que es la parte de las relaciones, en lo que es atención al cliente. Por lo general se hace encuestas, o sea, los clientes, se hace para los que son los trabajadores ahí. Con el Sí. tema de atención al cliente hay un problema grande con algunas empresas y en eso es lo que se enfoca un poco más, ¿verdad? Y como también lo que estaba mencionando la compañera. Sí, exactamente. Justamente en la universidad misma nosotros utilizamos lo que son las evaluaciones de manera semestral en el caso de ustedes y de manera mensual en el caso de los centros de apoyo, donde dentro de la plataforma ustedes tienen la encuesta para poder evaluarle al docente y lo mismo al docente, ¿verdad? Para poder evaluar de cómo consideró que fue su trabajo durante lo que duró la materia, por así decirlo. En el caso de ustedes, semestral. No sé si es que ustedes ya estuvieron completando también del semestre anterior o de repente si es que no completaron aún nada. Que justamente Sí, sirve, ¿verdad? Sí, yo hice la encuesta, profe. sí, que justamente sirve para evaluar, para ver cómo se está desempeñando el docente, si es que hay alguna queja o no, para ver de qué manera se puede solucionar. Y que también, ¿verdad? Como dijo el compañero Ever, esto se lleva también dentro de las empresas, ¿verdad? Bueno, compañeros, como les había dicho al principio, ya está habilitada nuestra unidad número 1 dentro de la plataforma. Tenemos dos actividades. Una de ellas es en formato Word, que ustedes tienen que descargar, completar, volver a alzar dentro de la plataforma. Y el otro es para aprender de una manera más divertida, sería completando nuestra sopa de letras. No sé si es que ya se estuvieron fijando, ¿verdad? Profe, yo ya hice y literalmente demasiado da gusto así aprender. A mí al menos siempre me resulta más fácil aprender así. Qué Esta bueno. mañana yo revisé, profe, y no encontré La materia se todavía, llama... pero revisé muy temprano porque yo entré a las Ah, 6. ay, por eso nomás, porque Abajo de Sí. psicología, abajo de la tarea dice luego aprender de una manera diferente y te dice luego es un icono así cuadrado negro. Eso. Y entra ahí y está ahí. sí. Compañera Vania, ¿te escuchamos? Profe, una consulta nomás. Sí, Viste que vos dijiste que hasta el próximo lunes podíamos entregar la tarea 1, ¿verdad? Pero ahí marca como el cierre de la tarea en septiembre. ¿Cómo sería eso? O sea, yo entiendo que que nosotros tenemos tiempo para subir hasta el lunes y que si subimos tipo después, antes del final, nos va a restar puntos, ¿verdad? Pero, o sea, no entiendo por qué hasta septiembre ni nada. no, yo les había comentado que tienen tiempo un mes, o sea que La tienen profesora tiempo. siempre hace un mes, luego Vania, ¿no te acuerdas Ah, en no, las porque próximas, o como sea, dijo el... en las anteriores, cuando estuvimos con ella, pues siempre era todo un mes, porque ella sabe que tenemos otras materias, pues, y para Sí, no sí, sumarnos y acumularnos todo, siempre ella nos pone un mes. Exactamente, sí, sería de un no, yo tiempo, pensé un que, mes. como dijo ella, lo de los exámenes, nomás yo, o sea, me confundí. No, Por eso no tranquila, pregunté. tienen tiempo de un mes para poder alzar su trabajo y lograr un total de puntos. Pero de igual manera está habilitado hasta el día del examen final, compañeros. Bueno, Profe, ¿y esto de compañeros, la sopa de letras siempre vas a usar? sí, siempre voy a estar poniendo. Muchísimas gracias, yo te agradezco. Qué bueno. Bueno, compañeros, de mi Y parte no les vamos a tener agradezco cobro por... entonces, ¿Sí? solamente ese y la tarea.